¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras batallando todo el tiempo para no distraerte? Wi-Fi on. ¿Como si tu cerebro fuera un navegador con cientos de pestañas abiertas al mismo tiempo? ¿Sientes que cada vez dedicas más tiempo a consumir contenido que olvidas al instante? No es casualidad. Vivimos en la economía de la atención, donde cada segundo de nuestro enfoque es un recurso valioso y muy disputado por plataformas, redes sociales, medios de comunicación y creadores de contenido. En este contexto, crear contenido que no solo capture la atención, sino que aporte un valor duradero es más importante que nunca. Por eso escribí el libro Tu atención, por favor, claves para captar la atención y generar contenidos sostenibles, donde cuento todo lo necesario para comprender este fenómeno y sobrevivir a la economía de la atención. Cómpralo ya en tu librería favorita, escucha este podcast y deja ya de una vez de hacer scroll infinito. Dixo presenta los microdramas. Me gusta decirles que son, de una forma muy burda, digamos, son como telenovelas en esteroides y de una manera muy poética como el haiku de las series, ¿no? Porque realmente tienes que condensar mucha acción, ¿no? Mucho conflicto, muchos twists and turns, estos vuelcos de la historia en espacios muy pequeños. Son series de 60 a 90 episodios, de 1 a 3 minutos por episodio. Es como la simbiosis entre Netflix y TikTok. Y algo súper interesante es que al día de hoy ya sobrepasó la industria del cine en China. El box office, o sea, hay más ingresos por microdramas que por box office en China. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, conversaremos con Arturo Casares, empresario, director creativo, cineasta y artista de experiencias inmersivas con base en Shanghai. Con una trayectoria de más de 20 años, Arturo ha sabido conectar culturas, medios y formatos a través de una narrativa visual y global. Nacido en la Ciudad de México, Arturo es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, donde también cursó un diplomado en Análisis Político. Posteriormente se desempeñó como director de Marketing y Relaciones Públicas en el Instituto Nacional de las Bellas Artes de México. Casares realizó un máster en Políticas Públicas en la École Nationale de Administración, la ENA, en Francia, donde se tituló con una tesis sobre el impacto de la entrada de China a la OMC en la economía mexicana. Su interés por lo visual lo llevó también a obtener un diploma en fotografía profesional por el New York Institute of Photography. Con sede en Shanghai y Madrid, Arturo ha colaborado con gigantes del entretenimiento chino como CCTV, SMG, Mango TV y Hunan Satellite, y ha liderado campañas y experiencias de realidad virtual para marcas como Cartier, Dior y L'Oréal. Ha sido también director publicitario y cinematográfico. Su documental Too High to Fall, sobre un intento fallido de ascenso al Everest por parte de 5 mujeres chinas, fue ampliamente reconocido en diferentes festivales alrededor del mundo. Arturo fue además el artífice de la producción de la versión china de Betty la Fea, un fenómeno televisivo de 188 episodios en 4 temporadas que revolucionó la ficción de aquel país. En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo se percibe el convulso momento geopolítico actual desde China, sobre las diferencias de cómo se afronta la energía innovadora en Oriente y Occidente, y sobre el boom de los microdramas, series de ficción hiperbreves que están causando furor en China y en el resto del mundo. Muchas gracias por su atención. Hoy grabamos desde la Casa de México en Madrid y tengo el gusto de estar con Arturo Casares. Arturo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roger? Pues muy bien, muy contento de estar contigo aquí y de poder hablar de tu experiencia principalmente en China. Bueno, tú y yo salimos de México más o menos al mismo tiempo, a principios de este siglo. Yo me vine a España y tú primero a Francia y luego a China. Exacto. Quería que nos contaras primero eso. ¿Qué te llevó a elegir China como destino? Pues mira, estudié contigo en Libero Comunicación y después hice una maestría en Políticas Públicas y Relaciones Internacionales en la ENA en Francia. Y mi tesis fue la entrada de China al OMC y el impacto económico en México. Estamos hablando del 2003-2004 y en Europa China era un furor. Y yo siempre me había sentido muy atraído a China.
Y entonces cuando terminé mi maestría, dije, pues no tengo ninguna responsabilidad, tomo mis cosas y me voy a la aventura, ¿no? Entonces me fui a aprender primero mandarín y hacer uno de los proyectos fue armar una colección de pintura contemporánea china. ¿Y nunca habías estado ni de viaje, ni de turismo? Nunca, no. Me lanzo. Sí, me lanzo. Así fue de... ¿Y cómo fue esa llegada? ¿Te acuerdas algo del primer shock cultural que tuviste? Me acuerdo perfecto. Bueno, yo creo que igual y todavía mucha gente tiene esta idea de China que tenemos como muy antigua, ¿no? Una idea de un país muy pobre o de muy atrasado económicamente. Y mi primer shock fue la autopista que va del aeropuerto de Beijing a la ciudad. Y bueno, son como 3 carriles de cada lado y está súper bien iluminada y dije, ¿en dónde estoy? ¿Qué está pasando, no? Y luego la modernidad de la ciudad. Eso con el contraste también que sí todavía hay una parte muy tradicional. Por ejemplo, ir a un restaurante y ver todo en caracteres. Y que bueno, pues son cosas que nunca has comido, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, o sea, la comida también. Yo soy muy abierto, pero de todos modos había platillos que no sabía que tenían, ¿no? Y lo único que veía era caracteres. Entonces, bueno, esas fueron como los 2 primeros shocks culturales. Claro, pero la parte de la comida como que nos lleva a una cosa, nos repite algo más Indiana Jones, más como de más exótico de aventuras, pero la tecnología es brutal. O sea, yo me acuerdo de bajarnos del avión y subirnos al maglev. Exacto. A 500 kilómetros por hora y llegar al centro de Shanghai. Exacto. 10 minutos. Sí. Qué loco es esto. Totalmente, ¿no? totalmente. Es el futuro, ¿no? Exacto. Y desde tu óptica, desde tus lentes de latino, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil? O sea, ¿qué algo que te haya costado trabajo de entender o de asimilar en un país tan diferente? No sé. Tenía tanta hambre de conocer y de aprender y de mezclarme y de estar ahí, de que funcionara, digamos, que realmente no hubo, ¿qué te puedo decir? Tuve una arropada muy, muy buena, tanto de la gente, digamos, de los amigos o de la gente extranjera, como de los chinos, porque los chinos son muy abiertos a ser amigos, te arropan, son muy buenos anfitriones. Así que realmente no creo que haya tenido así como un shock o como algo que me costó mucho trabajo, en realidad. Entonces, tú haces la carrera de comunicación y haces una maestría en temas de políticas públicas y relaciones internacionales y luego regresas a la producción de los contenidos. Sí, pero me tardé. O sea, realmente uno de mis objetivos de estar en China, yo dije, pues este es el mercado, ¿no? O sea, realmente toda la gente que estaba yendo para allá era un poco al sourcing, ¿no? A comprar productos e importar de China. Y yo dije, ¿qué puedo hacer que le pueda yo vender a los chinos, no? Y bueno, me tardé mucho hasta que pensé, pues, telenovelas, ¿no? Y antes se exportaban las telenovelas a todo el mundo, como sabemos, pero en este momento, pues ya en el mundo había un desarrollo, digamos, de las producciones locales que yo dije, pues yo creo que va a ser muy difícil que nos compren producto terminado, o sea, la telenovela. Entonces hay que coproducir y entonces localizar y hacer las historias latinoamericanas, pero producidas en China. Y entonces, pues bueno, como 2 años después, le hicimos el pitch con un amigo mío a Televisa, les encantó la idea y entonces pues arrancamos con ese proyecto y pues bueno, la primera fue Betty la Fea. Nada más. Nada más y para nada abrir menos. boca, Exacto, ¿no? Exacto. ¿Y qué tal funcionó? Pues yo creo que fue la serie más importante de los años 2000, o sea, de la década de los 2000. En China. En China. Porque en China normalmente las series son como de 30 a 40 episodios y nosotros hicimos 4 temporadas, que en total fueron como 190 episodios. Y fuimos los primeros también en hacer lo que es el product placement, integración de producto. Entonces también revolucionamos un poco la forma en que se hacía el contenido, ¿no? Entonces, pues bueno, fue una experiencia increíble. Oye, y más allá de las cosas obvias de localización, lenguaje, actores, ¿qué se necesita para adaptar una serie como Betty la Fea al contexto chino? Fíjate que tuvimos mucha suerte de tener una productora que era una chava magnífica, una china egresada de Harvard de biología, con un doctorado en biología, súper inteligente y pues entendía como los 2 lados de la cultura, ¿no? Entonces, con ella fue muy fácil la historia, digamos, adaptarla a la cultura local. Porque uno de los retos más grandes es que yo creo que de los 2 lados no entendemos la historia, ¿me explicó? O sea, aquí decimos, oye, esa historia no va a funcionar si es una historia china, por ejemplo. Y ellos dicen lo mismo, esta historia pues no va a funcionar. Entonces, si tienes realmente alguien que te pueda hacer el puente cultural,
es mucho más sencillo. Obviamente, como lo estamos comentando, no hay muchas propiedades como Betty la Fea, ¿no? Betty la Fea quizás ha sido una de las propiedades más coproducidas y más adaptadas en la historia, ¿no? Pero de todos modos, tuvimos esa suerte de tener esta persona que haya hecho el puente. Y bueno, hicimos otras que no funcionaron tan bien, pero tampoco teníamos ya esta productora que nos ayudó tanto a localizar, ¿no? Tanto la comedia como la historia en sí. Oye, de contenidos quiero hablar también después contigo, pero antes me gustaría entender un poquito también cómo funciona esto, sobre todo, te digo, ahora en este momento que China está captando mucho nuestra atención, ¿no? Y que está en muchas conversaciones. Ya hemos hablado un poco de cuál fue tu percepción y cuál fue ese proceso de adaptación tuya al contexto chino. Y lo que me gustaría preguntarte es cómo nos ven a nosotros. Y te voy a partir la pregunta en dos, porque nuestra audiencia, la audiencia de este podcast es por una parte muy española, más o menos la mitad, y luego la otra mitad es muy latinoamericana, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ven a los latinoamericanos y a los europeos o a los hispanos? No sé cómo sea más fácil de contestar o de agrupar. Mira, yo creo que digamos a los hispanos o latinoamericanos no tienen mucho conocimiento, o sea, tienen conocimientos vagos, por ejemplo, de los mayas, lo ubican muy bien, los aztecas, pero como que no hay mucho conocimiento, digamos, cultural acerca de nuestros países. Y la verdad es que también nuestros países, digamos, de Iberoamérica, yo creo que el único que tiene realmente como más, ¿qué te puedo decir? Más presupuesto para promover la cultura, pues es España. Entonces, pues tampoco hay mucha exposición a la cultura, ¿no? ¿Me preguntaste por Occidente también? Sí, o sea, o Europa en general. Bueno, Europa lo que pasa es que ellos lo tienen muy cercano porque pues hay una parte muy dramática de la historia china que es a principios del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX. Que pues bueno, hubo como un estilo de conquista, digamos, de China por parte de países occidentales. Entonces, bueno, ahí sí hay mucha más relación y los ubican más en términos culturales que, digamos, a Hispanoamérica, ¿no? Entiendo que en China hay como esta división de los países amigos y los países no amigos, ¿no? Ya no tanto. Ya no tanto. Yo creo que al día de hoy las cartas están sobre la mesa. Ok. O sea, porque finalmente, bueno, pues Estados Unidos ahora sí que le declaró la guerra comercial al mundo. Ajá. Entonces, pues bueno, ahora sí que las cartas están sobre la mesa para quien las quiera recoger, ¿no? Ok. Entonces, sí hay, ¿qué te puedo decir? Ha habido una transformación de la apertura de principios de los años 2000, que fue una apertura con un hambre de conocer todo el mundo, a la década de, digamos, del 2010, que fue un poco, sobre todo de parte del gobierno, decir, a ver, vamos a ver qué valores de Occidente nos interesan y cuáles no. Entonces, ha habido como yo no diría retroceso, más bien como un freno, digamos, de la apertura de China a otras ideas y otras culturas. O sea, como que van con un poquito con el freno de mano, pero hay determinadas cosas. O sea, yo me acuerdo mi sensación, y yo he estado de turista, bueno, turista barra haciendo también cosas de trabajo, pero no he estado mucho tiempo, ¿no? Y mi sensación es de un capitalismo como desenfrenado, ¿no? O sea, de un consumo bestial, precios hipercaros y como una tendencia a tener cosas muy de marca, muy de lujo, o sea, que eso gana, pero por goleada en China, ¿no? Ahora, eso estás hablando de las ciudades costeras. Ajá. Que es donde está que es, bueno, finalmente, pues ciudades como Beijing, bueno, Beijing no es costera, pero digamos como Shanghai, como Shenzhen, como Hangzhou, que bueno, son provincias o son ciudades muy desarrolladas y donde sí ha habido como un boom, digamos, de lo que es el comercio, del capitalismo, ¿no? Pero, pues al final tienes también partes que es la China profunda, más profunda, ¿no? Que no existe eso, ¿no? Entiendo. Oye, bueno, pues entonces la percepción, y esto ya nos vamos al presente más actual, ¿no? A ver cómo cambia esta respuesta dentro de 2 o 3 meses o en 2 años, ¿no? En este momento de la guerra arancelaria y las tensiones geopolíticas, ¿cómo se percibe en China todo este terremoto que estamos viviendo en diferentes lugares del mundo? Pues mira, yo creo que no solo en China. Yo creo que en todas partes estamos viviendo mucha ansiedad, ¿no? Porque nadie sabe lo que va a pasar. O sea, yo ayer estaba hablando con amigos en Estados Unidos y ellos también están muy enojados, están muy, hay una angustia, digamos, social de qué es lo que va a pasar con esta guerra arancelaria, ¿no? Ahora, pues no, digamos, en este momento, pues no fue China quien la inició. Quizás sí es un resultado de una evolución, digamos, de China misma, pero realmente pues es, digamos, Estados Unidos y el presidente Trump quien inició toda esta locura, ¿no? Sí hay mucha ansiedad porque también la situación económica no había estado muy bien después de COVID, pero bueno, también hay una parte que está despertando mucho nacionalismo, ¿no? Y mucho orgullo nacional de decir, bueno, nos están atacando, pues bueno, vamos a hacer qué vamos a hacer
para sobrevivir, ¿no? Como cualquiera lo haría. Totalmente. Oye, bueno, volvamos entonces ya con todo este contexto a la parte audiovisual, a la parte de los contenidos, que es nuestra especialidad como productor. ¿Qué te ha sorprendido o qué te ha inspirado en la forma de contar historias, en la forma de hacer contenidos en China? Mira, una de las cosas, yo creo que en el mundo es muy parecido, pero en China sucede más, es la capacidad de trabajo. O sea, allá trabajamos muchísimo, ¿no? O sea, cuando hay proyectos que tienes, sobre todo porque es una velocidad muy rápida, ¿no? Todo es muy rápido. Pues bueno, hay veces que tienes deadlines que son muy cortos y que hay que trabajar fines de semana y que hay que trabajar noches y pues bueno, esa es una de las cosas que es muy sorprendente, ¿no? Otra de las cosas muy sorprendentes, y eso pues yo creo que se queja la gente fuera de China, es que es muy competitivo, pero bueno, no es que sea competitivo con gente de fuera. Los chinos son muy competitivos, entre ellos también muy, muy competitivos, ¿no? Entonces, el sobrevivir es un asunto de todos los días. Entonces, esa competencia, lo que decías, es un capitalismo desenfrenado, pero es una competencia por la sobrevivencia de todos los días. Bueno, es otra de las cosas que me ha sorprendido. Ahora, en cuanto a contar historias, yo creo que hay algo que últimamente me ha sorprendido mucho. Cuando yo llegué a China, la gente decía, los chinos copian todo o lo producen. Pero ahora existe todo un movimiento de que son los microdramas, que es realmente una invención china, que es realmente innovador, que ahora están exportando, sobre todo en inglés. Hay muchísimos apps ya de microdramas. Entonces, bueno, han evolucionado, digamos, de la producción local a lo que es ya contenidos que están atacando el mercado internacional de una forma muy agresiva y con mucho éxito. Dos cosas por partes. Primero, hablabas de la cultura del trabajo. ¿Cómo se ha percibido o cómo se está integrando en esta cultura del trabajo y del esfuerzo la irrupción de la inteligencia artificial generativa, que nos ahorra o nos puede ahorrar mucho trabajo? Yo te diría que hay el pre y post DeepSeek. Antes ChatGPT estaba bloqueado en China. Y entonces cuando se destapa ChatGPT, bueno, ha tenido un nivel de adopción, digamos, en toda la sociedad impresionante. Uh-huh. Ya todo el mundo usa DeepSeek. Entonces, yo creo que lo que ha pasado es que antes de DeepSeek había una adopción industrial muy importante. O sea, en Occidente, primero se adoptó lo que son estas herramientas de consumo masivo, que es como el ChatGPT, Gemini, etcétera. Allá no había eso, sino que eran más bien inteligencia artificial para procesos industriales. Y ahora ya hay los dos, ¿no? O sea, ya tienes pues lo que había, que es más como especializado, y ahora estos productos de consumo masivo como DeepSeek, Ali también está sacando su propio GPT, Tencent. Bueno, y qué hablar de TikTok, ¿no? O sea, Douyin, como se llama allá, que bueno, pues son finalmente algoritmos muy cercanos a lo que es la inteligencia artificial, ¿no? De eso también te quiero hablar después, pero entonces, para ejemplificarlo, un equipo de guionistas en China dice, oye, con DeepSeek podemos avanzar mucho más rápido, podemos escribir mucho más rápido. O sea, a nivel cultural y a nivel laboral, ¿cómo se percibe eso? ¿Es como, ay, nos van a quitar el trabajo? O, ay, oye, qué bien, porque aquí podemos ser mucho más productivos. Yo creo que el chino en general se adapta, no es muy confrontativo. No se queja. No se queja. O sea, digo, esto viene de una cultura que, mira, es una parte muy interesante porque es como la gran diferencia, digamos, entre Asia y Occidente. Uh-huh. En Asia tienes sobre todo todos estos valores confucianos, budistas, que no es tanto confrontar, sino, o del mismo Sun Tzu, ¿no? Sino más bien cuando te llega algo, en vez de afrontarlo, ver de qué manera lo utilizas para tu beneficio, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso la adopción es mucho más fluida, ¿no? Cuando aquí te llega algo y entonces empiezan las voces de hay que frenarlo, no puede ser, no, va a acabar con... No, allá más bien es de qué manera utilizamos la ola y la surfeamos, ¿no? Entonces, obviamente sí hay esa ansiedad como la hay en todas partes, pero más bien hay una parte de adopción de decir, bueno, pues cómo le hacemos para mejorar lo que tenemos y hacerlo de una manera más productiva, ¿no? Okay. Yo no lo he visto tan directo, pero por ejemplo estaba hablando con un amigo productor en Tailandia y me decía, porque bueno, estamos ya viendo lo de las producciones de estas microdramas, y me decía, sí, por favor mándame un guión proper, ¿no? Que esté bien hecho, porque me han llegado cualquier cantidad que ves perfectamente que es de inteligencia artificial. Entonces yo te diría que
por supuesto que ya se está usando y de una manera muy masiva, ¿no? Ok. Bueno, microdramas, los has mencionado ya 2 veces y ahora son una de esas olas que viene de Oriente y que están empezando a llegar aquí las primeras olitas, las primeras oleadas. Cuéntanos un poco qué son los microdramas, cómo es un microdrama y por qué está hablando todo el mundo de ellos. Mira, yo te diría que los microdramas, me gusta decirles que son, de una forma muy burda, digamos, son como telenovelas en esteroides y de una manera muy poética como el haiku de las series, ¿no? Porque realmente tienes que condensar mucha acción, mucho conflicto, muchos twists and turns, estos vuelcos de la historia en espacios muy pequeños. Muy pequeños de... Son series de 60 a 90 episodios, de 1 a 3 minutos por episodio. Es como la simbiosis entre Netflix y TikTok. Ya, a mí me parece una innovación fascinante porque está perfectamente adaptada al ritmo de la vida de hoy, ¿no? Hablamos entonces entre 60 y 90 episodios de 1 minuto, 1 minuto y medio en formato vertical y con temáticas de todo, de todo. Acción, de todo, romance, comedia, de todo, todo el catálogo. todo el catálogo. Y la gente las está consumiendo, obviamente, en sus dispositivos móviles. ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues mira, es ahora sí que on the go. O sea, en cualquier momento tienes 1 minuto, ¿no? En cualquier momento estás esperando algo, o estás en el bus, o estás en el metro, o estás en tu casa consumiéndolos, ¿no? Uh-huh. Por eso es tan adaptado a nuestro... O sea, por eso han tenido una aceptación tan importante, porque en espacios muy pequeños tienes emociones muy fuertes, ¿no? O sea que en cierta forma están compitiendo contra ese doom scroll de, oye, me meto en TikTok o me meto en Instagram y empiezo a ver reels y empiezo a ver cosas que van saltando temáticamente sin ningún tipo de orden o de sentido, a una cosa que es, ok, capítulo 1, 30 segundos, 1 minuto de esto. Y paso al siguiente, y paso al siguiente, y paso al siguiente. Y a lo mejor me echo la misma media hora de doom scroll, pero aquí has visto algo ya. Claro, ¿no? y tienes un arco, y tienes un desarrollo de la historia, y tienes personajes, y tienes toda una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Ok, entonces esto nace en China y está empezando a haber ya brotes por muchísimos lugares, ¿no? Sí, y algo súper interesante es que al día de hoy ya sobrepasó la industria del cine en China. A ver. El box office. O sea, hay más ingresos por microdramas que por box office en China. Ok, eso es muchísimo. Eso es fuertísimo, sí. Ingresos porque todo esto va a través de aplicaciones. O sea, yo me bajo igual que tengo un Netflix o que tengo un HBO y pago un fee, ¿no? En China no. Ah, ok. En China no es una aplicación. Por ejemplo, en la aplicación de Alipay hay un segmento que son microdramas. O por ejemplo, en TikTok, Douyin, ahí te vas directamente a lo que es como si fuera una página dentro de Douyin en donde una empresa tiene sus microdramas. ¿Y cómo se monetiza? Tú pagas por... O sea, dices, oye, me quiero suscribir a esta serie o a este, ¿no? Puedes pagar por episodio, puedes ver videos, o sea, puedes ver publicidad o suscribirte al servicio, como si fuera Netflix. Que entiendo que esa es otra de las cosas que son diferentes de este lado del mundo a China, ¿no? Que tienen estas aplicaciones como WeChat que centralizan muchísimas Exacto. actividades, ¿no? Entonces que tú ya en una misma aplicación tienes tu WhatsApp, tienes tu TikTok y tienes tu e-commerce, ¿no? Exacto. Y que entonces ya el flujo de pagos y de transacciones es muchísimo más totalmente fluido, valga la redundancia, ¿no? Sí, sí. Pues muy interesante. Entonces, negociazo. Hablabas antes del TikTok chino. Douyin, que hay mucho debate y supongo que también confusión de este lado porque hay esta versión de que aquí nos toca la versión evil, la versión mala de TikTok y que los chinos tienen su versión buena que es educativa y con contenidos elevados y con clases de matemáticas y filosofía, y aquí es el TikTok de los bailes y de los chistes malos, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? No, allá es igual cualquier tipo de contenido entra, ¿no? Y obviamente tienes la parte de la censura, pero bueno, si son cosas así como políticamente delicadas, entonces, pues bueno, obviamente no va a subsistir tu contenido ahí, pero bueno, puede haber desde tu abuela haciendo una receta hasta el tipo que habla de su día, de qué le pasó y que se convierte en un influencer, ¿no? O sea, hay todo tipo de contenido. Oye, ¿y tú que estás pasando mucho tiempo aquí en España y ahí en China, notas alguna diferencia entre los algoritmos de cómo funcionan de algún lado y del otro? Es que no veo TikTok ni Douyin. Pero más allá de TikTok hay algoritmos por muchos otros lados, ¿no? O sea, no sé si en una plataforma de televisión o en las propias estas de microdramas o en general. Yo te voy a decir,
Una de las cosas que yo estaba hablando con un amigo mío que era el que llevaba el app de Adidas allá, Ajá. me decía, porque estamos hablando, digamos, de la mercadotecnia digital, ¿no? Y me decía, es que aquí hay los mejores mercadólogos digitales del mundo, ¿no? Y le decía, ¿y por qué? Bueno, pues porque es el Wild West. O sea, aquí es lo más agresivo y competitivo que hay en el mundo. O sea, competir en China por la atención es una faena, ¿no? Entonces, quien la hace bien, pues se convierte en los mejores del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si un algoritmo la hace en China, pues es muy fácil que la haga en cualquier lugar, ¿no? Por un lado, por el volumen, pero también por otro lado, por la competencia tan férrea que existe. ¿Y cuáles serían las claves o qué aprendizajes has tenido tú de tu experiencia propia o en tu día a día de cuáles son esas cosas que están funcionando o que están llevándose ahora a la atención de la gente, más allá de los microdramas de los cuales ya hemos hablado? Mira, siento que allá se consume más contenido, o sea, la gente está más pegada a su teléfono que aquí, eso sí. Lo cual ya es bastante. Lo cual es bastante, pero bueno, allá el uso del teléfono es muy importante y se ve mucho más que lo que puedes ver acá. O sea, ya la gente está muy pegada al teléfono las 24 horas, básicamente. Y no se está empezando, porque aquí es bastante notorio que ya empieza a ver como hace a lo mejor un año, hace 6 meses era tendencia, pero ahora es una realidad de la búsqueda más proactiva y más seria de espacios de desconexión, de dejar los teléfonos fuera, de buscar momentos de nada. Y si volvemos al, oye, pues en China están en el futuro, quiere decir que en el futuro igual no se ha podido frenar esto o da un poco igual o no les ha importado tanto. Yo te diría que no ha importado tanto. Y te voy a decir, yo creo que también una de las cosas que puede ser, digo, esto es más bien conjetura personal y podría dar para un estudio, pero allá no tenemos Instagram, por ejemplo, no tenemos Facebook. Tenemos otras cosas parecidas como, por ejemplo, WeChat, que son estos como super apps, ¿no? Que hay todo, como decías. Pero yo creo que no ha habido, o igual no se ha reportado, toda la parte negativa del social media, de los apps que sí vemos en Occidente, ¿no? O sea, todo lo que ha afectado, por ejemplo, Instagram, ¿no? O Facebook a los jóvenes, allá no es tan evidente. Y también es por otras razones, ¿no? Allá, por ejemplo, regresando a lo que es la cultura, hay una ética del trabajo muy fuerte, pero también una ética de, por ejemplo, la educación. Y también hay un examen que es como aquí en España la selectividad, allá se llama el Gaokao. Entonces, los chavos, los niños, en realidad no tienen mucho tiempo de estar perdiendo el tiempo en redes sociales, ¿no? Entonces, realmente no hay lo que está pasando en muchos lugares de Occidente de irse en contra de las pantallas. Yo no lo siento tanto que pasa allá, sino simplemente ya es una cosa que está dentro de la sociedad, ¿no? O sea, si el niño no hace su tarea, o sea, un niño de 10 años termina su tarea a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, pues bueno, no hay ningún problema de que esté pegado a su teléfono porque realmente está pegado a la tarea, ¿no? O sea, no hay mucho, hasta que salen ya a la universidad, realmente los niños no tienen mucho tiempo para estar pegados a las redes sociales. Ok, o sea que en cierta forma, aunque el consumo es mayor, o sea, no hay, por ejemplo, estas cosas que se ven aquí como que les esté afectando a su salud mental o a la cohesión social, etcétera, etcétera. Eso. No. Muy interesante. Oye, hablabas antes de la censura. Sí. La censura y la creatividad, o sea, cómo se funciona de forma creativa para innovar y poder conectar con las audiencias sabiendo que hay unos determinados límites de cosas que a lo mejor no se pueden decir o hablar o mostrar. Eso es algo que yo creo que muchos en Occidente se rascan la cabeza y dicen cómo es posible que en un país donde haya censura haya tanta innovación, ¿no? Pero muchas veces los límites son una fuente de creatividad. Algo que sí noto es que, por ejemplo, cuando en Occidente, hasta el día de hoy, hay una, pues no te diría crisis de valores, pero quizá una crisis de jerarquía de valores, ¿no? O sea, yo creo que la sociedad se ha liberado un poco como de los cánones de qué son los valores de la sociedad y allá han intentado más bien ir al revés, ¿no? O sea, empezar a decir, bueno, aquí hay ciertos valores y hay ciertas jerarquías y esas son las que queremos que estén presentes, digamos, en la sociedad, ¿no? Sobre todo el gobierno. Entonces, en ese sentido, pues es como una diferencia muy grande entre China y Occidente. ¿Qué cosas crees que desde aquí, desde la perspectiva occidental, no estamos sabiendo ver de China? En China no existe el pecado original, de entrada, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que no hemos sabido hacer
es entender que es una cultura completamente diferente. Es una cultura que tiene bases en el confucianismo, en budismo, en todas estas filosofías, digamos, orientales, que hacen que la gente piense muy diferente que Occidente, ¿no? Y los occidentales, pues creemos que nuestra lógica, nuestro raciocinio, nuestra cultura, digamos que viene de los griegos y de la cultura judeocristiana, es la que debería prevalecer o es la natural. Creemos que es la natural, pero eso no es cierto. O sea, también la forma en el raciocinio, el punto de partida chino y oriental es completamente diferente, pero es completamente válido, ¿no? Y ellos han sido mucho más, era lo que te decía, en vez de afrontar algo, es ver de qué manera lo utilizamos o lo integramos, ¿no? Bueno, no estoy seguro si integrarlo, pero sí como utilizarlo en tu favor. Y nosotros somos muy dados a querer cambiar la forma en cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que en este choque que ha habido, si lo pones de alguna manera, o el sueño de, sobre todo los gobiernos occidentales, de decir China va a cambiar cuando tengamos más interacción, pues realmente, ¿por qué? ¿No? O sea, no hay una razón de ser, sino son dos idiosincrasias muy diferentes, puntos de partida muy diferentes, y más bien hay que ver de qué manera se puede utilizar eso a nuestro favor, ¿no? ¿Tú cómo lo has integrado? O sea, ¿ha cambiado tu manera de entender el mundo después de todos estos años viviendo y trabajando en China? Yo creo que sí. Me preguntaste en el principio si me había costado trabajo. Yo creo que sí, pero era algo que me hubiera costado trabajo estar en cualquier lugar. Es como una parte de mí que no es tan abierta o que no es tan, ¿qué te puedo decir? O que tengo también esta necesidad como de imponer la forma de ser o de pensar que lo que yo pienso es lo correcto, ¿no? Eso también me ha ayudado como a relajarme un poco y decir, bueno, ser más flexible en la forma de ver el mundo y no tanto a confrontar, sino más bien fluir un poco más, ¿no? ¿Me podrías recomendar alguna forma de desconexión? De desconectar de todo la vorágine de La meditación. la meditación. ¿Meditas? Sí. Y te voy a decir, eso no tiene mucho que ver con China. Sí, a mí me atrae mucho más la filosofía, digamos, de la religión budista, que bueno, además es una religión que tiene varios, no solo está la tibetana, sino también está la tailandesa. Hay muchas corrientes de budismo también. Y hubo una reforma y tiene toda una historia, pero, o sea, me atrae mucho más la filosofía budista. Es más flexible, digamos. Además, hay otra cosa que es muy importante también en la cultura y es que tanto el budismo como el confucianismo son menos individualistas. El budismo finalmente es ir al fundamento, ¿no? O sea, Dios no está afuera, sino está dentro de ti. Buda está dentro de ti, ¿no? Y Buda es el mismo y lo compartimos todos. Y es algo que somos parte de un todo, una energía, el the source. Sí, la fuente. La fuente. Y bueno, Confucio también es todo por la sociedad. El grupo. Lo importante es el grupo. Yo empecé como a meditar más bien en Tailandia. Bueno, y es una práctica también budista y yo creo que es una herramienta muy interesante para desconectarte o reconectarte, más bien, reconectarte contigo mismo. ¿Nos podrías recomendar alguna serie, algún podcast, algún libro que te haya impactado últimamente? Bueno, leí un libro que es muy interesante, que se llama El libro tibetano de la vida y la muerte, pero también estoy leyendo un libro muy, muy interesante que se llama Los Reyes de Shanghái. Y es la historia de dos familias judías muy prominentes de Medio Oriente que hacen todo su imperio, digamos, en Bagdad y después tienen que salir de Bagdad, se van a la India y después llegan a Shanghái. Y el libro se llama The Kings of Shanghai. Y bueno, se convierten en gente muy, muy poderosa en China y es un libro fascinante. De podcast hay uno que se llama Drum Tower de The Economist, que son historias sobre China muy interesantes. Hablábamos antes, fuera de micro, de Adolescence. Sí. De la serie de Netflix. ¿Cómo se percibe Adolescence? O sea, digamos, ¿es cercana o es una realidad que podría ser cercana a la realidad que pueden vivir los adolescentes en China? ¿O esto parece como si fuera, o sea, lo que pasa en Inglaterra es como de otro planeta? No, o sea, el bullying sí existe y es muy fuerte. O sea, yo recuerdo, y no me acuerdo el nombre de la película, pero hubo una película muy fuerte de ese estilo y es una niña que se suicida y es por el bullying de la escuela secundaria o preparatoria. Y bueno, fue una película que tuvo mucho éxito en China y bueno, se habló mucho de ese problema, ¿no? Si luego te acuerdas, me dices si la ponemos en los links de la descripción. Sí. O sea, que entonces Adolescence aplica, ¿no? Digamos, aplica la realidad. Totalmente. China. Sí. Ok. Sí.
Bueno, nos acercamos al final de la entrevista y te voy a hacer las 2 preguntas que le hago a todos los entrevistados de este podcast. La primera es, ¿en dónde está tu atención? En todas partes. No, mi atención está en... Ha habido, yo creo que nuestra industria, la industria de la producción está teniendo grandes cambios. A partir del fin de COVID, en China ha cambiado mucho también la economía. Entonces, mi atención está a dónde me voy a enfocar. Una de las avenidas que estoy explorando es esto de los microdramas, que ya llevo mucho tiempo trabajando en eso. Mi atención está en, para bien o para mal, en todo lo que está pasando en el mundo, porque creo que estamos en un momento de cambio de paradigmas. Bueno, siempre hemos dicho que estamos en un momento de cambio de paradigmas, pero realmente ahora lo estamos viviendo día a día, ¿no? Estamos viviendo como en cámara lenta. Siento que estamos reviviendo lo de COVID, pero en otro sentido, ¿no? Es como un cambio sistémico en donde, pues bueno, todo lo que se había construido, digamos, en un orden en donde, por ejemplo, pues las cosas se planeaban y se diseñaban y se financiaban en Occidente y se producían en China, con esta guerra de aranceles, pues está cambiando, ¿no? Y yo creo que ya cambió con los pasos que se dieron. Entonces, bueno, ahí está mi atención también para ver qué va a salir de esto. Y la última, tengo hijos y bueno, ver qué va a ser el mundo con la inteligencia artificial, ¿no? Porque pues su vida va a ser muy diferente a la tuya y la mía, ¿no? Y el trabajo va a ser muy diferente, que ya es una inteligencia artificial, digamos, como más cercano a lo que sería el ser humano. Pues bueno, estoy con la atención también a ver cuál va a ser el mundo de mis hijos, ¿no? ¿Cuál es tu relación con la inteligencia artificial generativa? Al día de hoy la utilizo mucho, tanto en mi día a día, por ejemplo, cuando estoy escribiendo un guión. Yo te diría que funciona el 50% de las veces, pero me da la posibilidad, por ejemplo, de tener un guión y decirle, a ver, hazme 3 versiones diferentes. Y entonces igual en una de esas le pega una que lo mando al cliente y sale, ¿no? O en otras ocasiones tomo de aquí y de allá y yo hago ya como el final. Pero bueno, ya lo estoy utilizando en eso. Mucho Perplexity uso mucho para buscar cosas, para research. Y también ya empecé a hacer videos que los he puesto en videos profesionales, ¿no? Que hago para mis clientes. Entonces ya empiezo a usarlo bastante. Oye, ¿y con tus hijos les vas enseñando, oye, mira, esto sirve para esto, sirve para lo otro? Fíjate que es muy interesante. Estamos escribiendo un libro, mi hijo y yo, de una historia, ¿no? Entonces estábamos haciendo imágenes para el libro. Entonces me dijo, oye, papá, a ver, vamos a cambiar el prompt. Yo dije, ¿dónde aprendiste esa palabra? ¿Dónde aprendiste esa palabra, no? Y me dice, sí, es que en la clase, pues en nuestras iPads le damos al prompt y entonces nos responde. Yo dije, órale. Entonces, bueno, pues ya están en eso. Mi hija ya usa ChatGPT también, mucho para investigación y algunas veces para redactar algo, pero bueno, ya lo está usando, ¿no? Entonces, mi hijo de 9 años ya sabe lo que es un prompt. Eso dice bastante. Exacto. Bueno, última pregunta. ¿A quién me recomendarías entrevistar para este podcast? ¿Sabes quién sería increíble? David Núñez. David Núñez. Sí, David Núñez era de Head of Growth de TikTok. Buenísimo. Cuando arrancó en Europa, hasta en Paramount. O sea, es un grande de, pues ahora sí que de la atención, ¿no? No sé ahorita dónde está, pero también fue la cabeza de Tinder en Europa. Entonces, bueno, pues está en el centro de la atención. A tope. A tope. Pues apuntado queda. Y Arturo, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido todo un placer. Gracias a ti. Y para todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por su atención. Esto ha sido su atención, por favor. Si te gustó esta conversación, sigue el podcast, dale a la campanita para estar al tanto de los nuevos episodios en los que hablaremos con las voces más relevantes del mundo de la economía de la atención. Participaron en este podcast dirección de producción Manfredi Giannoni, tema musical Iván Raimores y Roger Casasalatriste, voz del audiólogo Silvia Serrano, diseño de audio y postproducción Eduardo Albornoz de Dixo, diseño gráfico Clara Martínez de Banff Creative Studio, idea original y dirección Roger Casasalatriste. Te espero en el próximo capítulo de Su Atención, por favor, y como siempre, muchas gracias por tu atención.